Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Fermín Toro, asignatura Redes de Telecomunicaciones, tutor el ingeniero Jocelyn Delgado. Y el siguiente video es para poder explicar un modelo muy importante en el mundo de las redes de telecomunicaciones, el modelo OSI. El grupo está conformado por Eliezer Rosales, Adelis Mejía y mi persona, Carelis Rodríguez. Para comenzar, las redes de telecomunicaciones se conocen como el conjunto de medios, tecnologías, protocolos y facilidades en general necesarios para lo que es el intercambio de información entre los usuarios de una red. Dichas redes conceptualmente constan de tres partes o también llamados planos para poder llevar a cabo esta transmisión de información y el recibimiento de información. Comenzando con lo que es el plano de control que lleva la información también conocida como señalización, el plano de datos o también llamado plano de usuario o portador que transmite el tráfico de la red de usuarios y por último un plano de gestión que se encarga de lo que es transmitir las operaciones y la administración de tráfico necesarias para la gestión de la red. Ahora bien, si nos vamos un poco atrás a la historia, podemos mencionar que cuando aparecieron las redes como una nueva forma de enviar y recibir información, también empezaron a originarse distintos desórdenes en muchos sentidos, como el caso de que la cantidad y tamaño de redes al momento de implementarlos en la empresa llevó a un problema que era la expansión de estas redes, además de que existían problemas de comunicación entre los equipos, ya que existían lo que eran diferentes especificaciones e implementaciones y así no se podían transmitir información. Por tal motivo es que la Organización Internacional de Normalización, abreviada como ISO, lleva a cabo un modelo muy importante como es el caso del modelo OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, abreviado como lo dije anteriormente como modelo OSI, es un modelo que se encuentra dividido en lo que son 7 capas, que poco a poco iremos mencionando a lo largo del video, donde dichas capas tienen la misión de proveer servicios a la capa inmediatamente superior y solicitar servicios a la capa inmediatamente inferior. Entre sus características destacan que cada capa realiza un conjunto de funciones resolviendo un problema diferente en cuanto a lo que es todo lo que abarca la comunicación. A su vez, cada capa, como lo mencioné anteriormente, se sustenta a la capa inmediatamente inferior y cada capa proporciona servicios a la capa inmediatamente superior. Acelera lo que es la evolución, facilita la técnica modular, estandariza lo que son las interfaces y reduce la complejidad. Entre estas capas abarca lo que es una capa de aplicación, una capa de presentación, una capa de sesión, una de transporte, una de red, una de enlace de datos y una que abarca toda la parte física. Con respecto a la capa de aplicación o enumerada como capa 7, este proporciona lo que es el primer paso de la obtención de datos en la red. Se encarga de brindar lo que es la interfaz entre las aplicaciones que utilizamos normalmente para comunicarnos y la red subadyacente por la que se transmite cada uno de los mensajes. Abarca características importantes como el caso de la compartición de recursos y redireccionamiento de dispositivos, el acceso remoto a archivos, acceso remotos a impresora, comunicación entre procesos, administración de red, servicios de directorio, mensajería electrónica, terminales virtuales de red, entre otros. Del mismo modo se encuentra la capa de presentación. El objetivo principal es encargarse de la representación de la información de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos puedan llegar de manera reconocible. Este proporciona información en el formateo de datos a la capa de aplicación. La capa de representación del modelo OSI abarca funciones muy importantes, como el caso de la encriptación de los datos para su transmisión y desencriptación de los datos al recibirlos al destino. De igual forma, lo que es la comprensión de los datos de forma que puedan ser descomprimidos por el dispositivo de destino y por último, lo que abarca la codificación y conversión de datos de la capa de aplicación para garantizar que los datos del dispositivo de origen puedan ser interpretados por la aplicación adecuada en el dispositivo de destino. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas. Yo les voy a hablar acerca de las siguientes 3 capas, que es la capa de sesión, la capa de transporte y la capa de red. Primeramente vamos a empezar por la capa de sesión. Ahora, ¿qué es? La capa de sesión establece el mantenimiento y el control del enlace establecido entre dos ordenadores que están transmitiendo continuamente datos. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin y redundándolas en caso de una interrupción inesperada. Uno de los puntos que se debe tratar es que esto se encarga de brindar o proporcionar distintos servicios, como, primeramente, el control de diálogo. Este puede ser simultáneo en los dos sentidos, es como si fuese un full duplex,
o un alternado en ambos sentidos. Se puede decir como un half duplex. El otro punto es el agrupamiento. El flujo de datos se puede marcar para definir grupos de datos. Y de último tenemos la recuperación. Sin duda alguna, la capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. Continuamente vamos a hablarle sobre la capa de transporte. Ahora, ¿qué es? La capa de transporte se puede encargar de proporcionar una transferencia transparente de los datos que recibe de las capas superiores, que es la de aplicación, presentación y sesión, y los convierte en pequeños fragmentos de datos, llamados segmentos. En otras palabras, de transportar datos del origen y los reensambla en el destino. Dicho intercambio de datos debe realizarse libre de errores y en consecuencia sin pérdidas ni duplicados y cumpliendo con los requisitos establecidos. Obviamente hay que tener mucho ojo con esto. De mismo modo, esta capa permite realizar los siguientes puntos que vamos a dar. El primero es cómo se hizo la mención anteriormente de recibir los datos del nivel superior, dividirlos, o sea, de segmentarlos y luego resamblarlos, y si fuera necesario enviarlos al nivel de la red para que los transmita, asegurando que todos los trozos lleguen de manera correcta, eficiente a los otro extremo. Esto es una ordenación de paquetes. Otro punto es realizar un control de flujo extremo a extremo. El otro punto es establecimiento y mantenimiento y cierre de la conexión. Otro punto es optimizar el empleo del nivel de red. De esto hablamos acerca sobre la multiplexación y la demultiplexación. También tenemos el control de errores. Posteriormente tenemos la dirección del punto de servicio. Ahora vamos a hablarles sobre la siguiente capa, que es la capa de red. ¿Qué es? Se encarga de crear y dirigir los paquetes para una entrega de extremo a extremo a través de dispositivos intermediarios en otras redes. La capa de red convierte los segmentos de la capa de transporte en paquetes para colocarlos en la ruta adecuada para que pueda cruzar las distintas redes hasta su destino. Ojo, el protocolo de enrutamiento más utilizado en esta capa para direccionar los paquetes es la IP. La capa de red describe 4 tareas principales a realizar. Primero, direccionamiento de paquetes con una dirección IP. Segundo, la encapsulación. Tercero, el enrutamiento. Y 4, la desencapsulación. Los routers son dispositivos que conectan redes. Están especializadas en entender los paquetes y protocolos de la capa tercera, que es la capa de red del modelo OSI, así como en calcular el mejor camino para los paquetes a su destino. La capa de red relaciona los siguientes aspectos: la técnica de conmutación, encaminamiento y enrutamiento, gestión de prioridades, control de la gestión, tarifación, interconexión de redes, direccionamiento. Esto tiene que ver mucho con la identidad de sistemas. Y estos fueron todos mis puntos y espero que les haya gustado. Hasta luego. Buenas, mi nombre es Adelis Mejía. La capa de enlace de datos. Esta capa se encarga de utilizar la funcionalidad ofrecida por la capa física, aunque dicha capa no se encargue en sí de comprobar si los datos son correctos. Del mismo modo, tiene como finalidad ofrecer a los niveles superiores un enlace libre de errores, proporcionando mecanismos para el control y la detección de errores. Además, ofrece medios para activar, mantener y desactivar el enlace. Asimismo, se encarga del control del enlace de datos, ejecutando las actividades como la delimitación de dichos tramos, reconocimiento de las tramas, resolución de la pérdida de datos y duplicaciones, el control de flujo y del sentido de la transmisión. La capa enlace engloba los siguientes aspectos: el direccionamiento físico, la topología de la red, la división de los datos en tramas, el acceso al medio, la detección de errores, la distribución ordenada de tramas y el control de flujos.
Las subcapas. Estas capas tienen dos subcapas, como es la subcapa LLC y la subcapa MAC. La LLC fue creada con el propósito de proporcionar a las capas superiores una interfaz independiente de la tecnología que se ocupe en la capa del enlace de datos y en la capa física. Esta subcapa proporciona versatilidad en los servicios de los protocolos de la capa de red que está sobre ella, mientras se comunica de forma efectiva con las diversas tecnologías que están por debajo. La subcapa MAC se refiere a los protocolos que siguen el host para acceder a los medios físicos, fijando así cuál de los computadores transmitirá los datos binarios en un grupo en el que todos los computadores están intentando transmitir al mismo tiempo. Se encarga de la topología lógica de la red y del método de acceso a esta. La capa física tiene como papel principal codificar bits de datos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos en las señales, y el de transmitir y recibir esas señales a través del medio físico, como puede ser el hilo de cobre, la fibra óptica o la señal inalámbrica, que conecten a los dispositivos de una red. El medio físico es capaz de conducir una señal en forma de voltaje, de luz, de ondas de radio desde un dispositivo a otro. La capa física relaciona las especificaciones de la transmisión física en forma mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento. Las mecánicas se refieren a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación, por ejemplo, las dimensiones y formas del conector, el número de cables usados en la conexión, el número de pines del conector, el tamaño del cable o el tipo de antena. Las eléctricas abarcan las características como la tensión usada, la velocidad de transmisión o la intensidad de los pines. Las funcionales definen las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red. Por ejemplo, un pin A que se encargue específicamente de transmitir y un pin B para recibir. Con respecto a procedimiento, es lo relacionado a cada uno de los pasos a seguir para el envío y recibimiento de la información a través del medio físico o del elemento. Para concluir, podemos decir que el modelo OSI puede servir como guía para los distintos protocolos y dispositivos que se utilizan en cada capa. Los modelos son útiles para las empresas a la hora de analizar y resolver los problemas de las redes, así como para el futuro desarrollo de los protocolos. Este modelo es de suma importancia ya que brinda seguridad y organización en la transferencia de datos, siendo referencia arquitectónica de las redes de comunicación. Para que los mensajes viajen a otras redes, se hacen necesarios unos dispositivos intermediarios, como los routers, los cuales son dispositivos que se valen de un protocolo de enrutamiento que le permite comunicarse con otros enrutadores y comparten la información entre sí para saber cuál es la ruta más rápida y adecuada para enviar los datos. El intercambio de información entre dos capas OSI consiste en que cada capa en el sistema fuente le agrega información de control a los datos, y cada capa en el sistema de destino analiza y quita la información de control de los datos. Por ejemplo, si una computadora A desea enviar datos a otra computadora B, el primer término de los datos debe empaquetarse a través de un proceso denominado encapsulamiento. Es decir, a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados, información final y otros tipos de información. Esto ha sido todo, muchas gracias.